Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo siga llenando vuestra mente y vuestro corazón en Cristo Jesús. Señor mío, te damos gracias en este precioso día por darnos un día más de tu infinita misericordia, de tu compasión y de tu amor para con todos los hombres. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 9. Hoy tenemos una palabra maravillosa, como toda la Escritura, que queremos compartir con cada uno de vosotros. Amén. Romanos, capítulo 9. Es importante tener la Biblia a la mano para cerciorarnos que esta palabra es la que está escrita. No importa si es católica, evangélica, testigo de Jehová, lo que sea. Lo importante es que compartamos juntos la bendición de Dios para este día, para tu vida y la mía. Como título tiene la elección de Israel, y como siempre la leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de las cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según las promesas son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que Él llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a las cuales también ha llamado esto a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. En el lugar donde se le dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel:
Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Esta es la hermosa porción de la palabra del Señor que en este día Dios nos permite compartir, queridos hermanos y amigos. Como dijimos, pues, la elección de Israel. Creo que todos los que conocemos las Sagradas Escrituras sabemos que el pueblo amado por Dios es el pueblo de Israel. Un pueblo pequeño entre todas las naciones, pero poderoso en Dios. Creo que todas las naciones le temen a Israel, porque es el pueblo del Señor. Pero hay otro pueblo grande, enorme, de millares también, que por la gracia y la misericordia del Señor, pues, Él también nos ha elegido como pueblo suyo, a la cual le damos gracias al Señor por nuestro hermano Pablo, a quien Dios eligió como el apóstol de nosotros los gentiles. Es que todo estaba en el plan perfecto de Dios. Eso es lo que creían los judíos. Por eso, aún en la actualidad, muchos de los judíos no creen en Jesucristo, porque ellos no creen que ha venido todavía el Señor. Hay algunos que ya creen, pero siempre nos regocijamos y debemos de regocijarnos nosotros los llamados gentiles, que por la ceguera, que por la necedad de ese pueblo de Israel de no reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador, nos dio a nosotros la oportunidad de ser escogidos como pueblo de Dios. Por eso en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 11, tú lees ahí la palabra del Señor y dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús vino por Israel, para que ese pueblo sea salvo, aquellos que no podían cumplir la ley de Dios. Pero muchos le rechazaron hasta que lo llevaron a la cruz y lo crucificaron y lo mataron, pero el Padre lo resucitó al tercer día. Y nos dio la oportunidad, por el rechazo de Israel, por la incredulidad de Israel, a este pueblo maravilloso de la cual somos partícipes muchos, y de la cual anhelamos y queremos con todo nuestro corazón, que toda nuestra descendencia pertenezca al pueblo del Señor, el cual somos tú y yo, y todos los que creemos en el Señor Jesucristo. Porque en el versículo 12 del libro de Juan, el 11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero el versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ese es el deseo, ese es el anhelo de cada uno de nosotros que leemos, que conocemos las Sagradas Escrituras. Es el anhelo que toda nuestra descendencia, todos nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros vecinos, aún nuestros enemigos, todos vinieran a ser partícipe de esta elección de Dios para con este pueblo gentil, el cual Dios ha llamado de entre las multitudes de las naciones. Por eso el apóstol Pablo dice: verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. El mismo deseo de nuestro hermano Pablo
Es el deseo que hay en mi corazón, que hay en el corazón de todos los que hemos conocido a Cristo, todos los que hemos creído en el Señor. Deseamos con todo nuestro ser que toda nuestra descendencia, padre, hermanos, hijos, sobrinos, primos, tíos, toda nuestra descendencia venga y reconozca a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Decía el apóstol Pablo: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, pero por amor a mis hermanos. Yo también quisiera que no me hubiera escogido a mí, hubiera escogido a cualquiera de mis otros hermanos en la carne, a cualquiera de mis amigos, a cualquiera de los vecinos que habitan junto a nosotros. Pero Dios tuvo su misericordia para conmigo, mi hermano menor también, el cual pertenece ya al Señor Jesucristo. Y deseáramos que todos mis hermanos, toda mi familia, mis hijos, mis nietas, mis nietos, todos vinieran al conocimiento de la verdad. Que nos alejáramos de toda la contaminación del pecado que nos asedia y corriéramos con mucho valor, con mucha sinceridad y con franqueza los caminos del Señor Jesucristo. Porque Él es el único Salvador del mundo. En los tiempos antiguos, Israel tuvo a su Señor, Jehová de los ejércitos, de quienes, dice versículo 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Es a Él que tenemos que venir, queridos hermanos y amigos, a Jesucristo. Él es el Dios en este tiempo, para este tiempo y por los siglos de los siglos. Solo que entendemos la divinidad de Dios, entendemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo Dios. Y hay un solo nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, quien dio su vida por ti y por mí y por todo lo que creamos en Él. Y no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Y ese es uno de las grandes mentiras del diablo, que tiene cautivado a la mayoría de los hombres. Mucha gente se enoja cuando uno le dice que no son hijos de Dios. Mucha gente se siente mal cuando uno le dice que ellos no son hijos de Dios. Porque la diferencia radica en que el Hijo de Dios no practica el pecado. El hijo o los hijos de Satanás sí. Ellos sí practican el pecado, le encanta. Y cuando tú ves a un hombre que le encanta practicar el pecado, no está haciendo la obra de Dios, está haciendo la obra del enemigo que tenemos en este mundo llamado Satanás. Porque a él le encanta eso. Le encanta que el hombre, la mujer desobedezca las leyes de Dios. Y le encanta seguir los rudimentos de él. Lo que a él le gusta, sí, vamos para acá, vamos para allá. Lugares prohibidos, no solamente por los hombres, sino por Dios. Oye, qué tristeza da. La persona no quiere entender. Todo el mundo dice, yo también soy hijo de Dios. Dios me hizo. Y podemos llamarnos, sí, que somos creación de Dios todos. Pero los verdaderos hijos de Dios se apartan del pecado. No digo que no pueden pecar. Todos tenemos pecado y cada día tenemos que dar cuenta a Dios por cada acto que cometamos. La diferencia es que el Hijo de Dios no practica el pecado. Y buscamos cada día perfeccionarnos. Cada día buscamos que el Señor en su misericordia nos ayude a controlar los deseos de la carne que aún batallan contra el Espíritu.
Porque mientras estamos en la carne vamos a tener una lucha continua, diaria. Porque la carne siempre se va a querer rebelar contra el espíritu. Pero el verdadero cristiano debe luchar con el espíritu para vencer las obras de la carne. Por eso decía el apóstol Pablo, dejar la ira, dejar el enojo, dejar la contienda, dejar la murmuración, dejar la fornicación, el adulterio, el odio, los celos y todas aquellas cosas que son obras de la carne. Y más bien dice ser llenos del Espíritu Santo, el cual produce amor, gozo, paz, fe, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza y dominio propio. Contra tales cosas, dice el Señor, no hay ley. Es ahí donde tú y yo tenemos que hacer la diferencia. Si tú y yo nos consideramos hijos de Dios, tenemos que batallar cada día, cada momento de nuestras vidas contra los deseos de la carne. Hacerlos morir, porque tenemos el poder de Dios en nuestra vida que nos ayuda cada día en nuestras debilidades, que es el Espíritu Santo que Dios envió para que morase en cada uno de nosotros y que nos ayudase en cada una de nuestras debilidades. Eso le dijo el Señor Jesucristo a los apóstoles antes de Él de ser ascendido al cielo. No se mováis de aquí de Jerusalén, dice, hasta que seáis revestidos de lo alto. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el cual estará en vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque esta es la promesa para todos los que en Él creen. Por eso, mi querido hermano y amigo, yo te invito a que realmente nos acerquemos al Señor. Que busquemos de corazón a Dios, que permitamos que el Señor nos adopte como pueblo suyo, como hijos, como descendientes suyos. Ya no como descendientes de Abraham, sino como descendientes de Él mismo. Que nos apartemos de la contaminación de pecado, que nos apartemos de lo que nos tiene separado de Dios. Dios ama mucho al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Yo siempre le digo a mis hermanos en Cristo, cuando me toca reunirme con ellos, el enorme privilegio que tienen todos aquellos que hemos creído en Dios, es de saber que Dios se compadeció de nosotros, que Dios tuvo misericordia de todos y cada uno de nosotros. Pero de la misma manera debemos de interceder cada día, cada momento que podamos hacerlo, por toda nuestra descendencia, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros amigos, vecinos, por toda esta humanidad, pedirle al Señor que tenga misericordia, que se apiade de cada uno de aquellos que aún les gusta correr hacia los desenfrenos del mal, aún que quite aquella idolatría, aquella incredulidad, aquella dureza de corazón que no le permite ver la luz del Evangelio de Jesucristo. Hay gente que cuando tú le dices lea la Biblia, no sé si es que tienen miedo o no les gusta leer, no sé. Pero hay gente que se enoja cuando tú le dices lea la Biblia. ¿Por qué nos interesa a nosotros que las personas lean la Biblia? Es para que se enteren de la verdad. Porque la verdad no es la que muchos hombres profesamos. La verdad es la que está escrita en la Biblia y la verdad es Jesucristo. Él dijo en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es a través de Jesús que podamos llegar un día
al reino de los cielos. Demos gracias al Señor en esta preciosa mañana y tarde. No sé en el lugar donde te encuentres qué horas serán, pero acá aún es de mañana. Agradecemos al Señor porque ha extendido su misericordia un día más. Y seguir clamando a Dios, hermano. Seguir clamando al Señor para que tenga misericordia de ti, de mí y de todas las personas que aunque anden en sus cosas, en sus pecados, pues Dios es fiel y justo para perdonarnos. Por eso siempre debemos clamar al Señor que Dios se compadezca de aquellos que aún le rechazan, de aquellos que aún no quieren abrir las puertas de su corazón, para que les permitan a Él iluminar todo su ser y sean también ellos partícipes de esta nación tan grande y maravillosa, la nueva Jerusalén espiritual, la cual vino Cristo a salvar. Demos gracias al Señor en esta mañana. Te damos gracias, oh bendito Dios. Gracias por tus misericordias que las extiendes cada día para con toda la humanidad, Señor. Te pedimos grandemente, Señor, por cada una de nuestras vidas y por la vida de cada uno de los que nos rodean, Señor, en el lugar donde se encuentren. Que tu mano poderosa los atrape, Señor. Que tu Santo Espíritu los convenza. Que tu poder maravilloso sea, Señor, manifestándose en la vida de cada uno de ellos. Que sea usted mismo, Padre, trayéndolos al conocimiento de tu verdad. Porque tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Y nadie vendrá al Padre si no es a través de usted. Oh Dios, gracias te damos en este precioso día por cada uno de mis hermanos y amigos. Bendícelos, Señor mío, y guárdalos, Señor, para tu eterna redención. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, mi Señor. Gracias, Jesús. Que Dios me les bendiga, amados hermanos, amigos, pues, los que estamos en Cristo fortaleciéndonos cada día en Él. Él es nuestra única esperanza. Es nuestro único ayudador. En cualquier situación que nos encontremos, allí estará la mano poderosa de Dios para ayudarnos, para levantarnos y socorrernos. Y a mis queridos amigos, porque aún no han venido a Cristo, hoy es un nuevo día de oportunidad. Acerquémonos al Señor. Él es fiel y justo para perdonar. Que Dios me les bendiga, queridos hermanos y amigos.